Bueno, hoy vamos a meternos en las sombras de Internet para tratar de entender a una figura bien compleja y controversial. Su historia, la verdad, nos pone a pensar dónde termina el activismo y dónde empieza el crimen. Fíjense en esta frase. Así es como un hacktivista describe su propio origen. Es una declaración que, de entrada, nos obliga a preguntarnos, ¿qué clase de historia puede empezar de una manera tan cruda? Para entenderlo, vamos a apoyarnos en una nueva biografía del experto en ciberseguridad Alberto Daniel Gil. Él ha ido reconstruyendo la historia de Spider-Bytes a partir de todos esos rastros digitales que fue dejando. Es en esencia un viaje al corazón de lo que significa ser un hacktivista en nuestros días. A ver, el camino de Spider-Byte, o al menos el que él mismo cuenta, no comienza con líneas de código ni con computadoras, sino con un trauma personal, uno muy profundo, que, evidentemente, lo marcó para siempre. Sus años de formación lo fueron empujando, casi a la fuerza, hacia el mundo digital. Piensen en esto. Pierde a su madre, sufre abusos terribles y de repente se encuentra viviendo una doble vida. Por un lado, la calle, por el otro, el teclado, buscando en el caos un poco de control. Y el punto de quiebre llega a los 15 años, cuando él mismo es víctima de doxing y swatting. Pero, en lugar de asustarlo, ese ataque lo envalentonó. Y aquí, justo aquí, es donde todo cambia. Fue su momento clave. El trauma no es que haya desaparecido, para nada, sino que encontró una forma de canalizarse en una habilidad técnica. El poder ya no estaba en la fuerza física, sino en dominar ese nuevo mundo digital. Spider-Byte dice ser parte de Anonymous, un nombre que hoy es prácticamente sinónimo de hacktivismo. Pero, a ver, ¿qué es Anonymous en realidad? Ok, primero lo primero, definamos el concepto. Hacktivismo no es solo hackear por hackear. Se trata de usar esas habilidades digitales muy específicas para defender una causa, ya sea social o política. Miren, Anonymous no es como un club al que uno se inscribe. Es más bien una idea, un colectivo sin líderes ni jefes. Su meta principal casi siempre es exponer la corrupción, y su estructura, totalmente descentralizada, es su mayor fortaleza y también su talón de Aquiles. Cualquiera puede ponerse la máscara y decir que es Anonymous. Lo que, claro, abre la puerta a que se infiltren todo tipo de actores. Al final lo que los une no es una jerarquía, sino una serie de valores compartidos. Pero en esos mismos espacios digitales donde operan los activistas, bueno, hay rincones muy, pero muy oscuros. Y en una conversación online sobre justicia digital, de repente la discusión dio un giro totalmente inesperado y reveló una forma de crimen que explota la vulnerabilidad humana de una manera muy distinta. Y el tema que saltó a la conversación fue la estafa romántica. Un tipo de crimen que, aunque no implica hackeos complejos, sí que usa el engaño y la manipulación en el espacio digital para explotar la confianza de la gente de una forma devastadora. 1.300 millones de dólares. Es una cifra que cuesta hasta imaginar, ¿no? Y ojo, esa es la cantidad perdida solo en Estados Unidos y solo en 2022. Y lo peor es que esto solo cuenta los casos que se denuncian. La realidad, sin duda, es muchísimo más grande. Pero más allá de los números, está el costo humano. Es tremendo. Solo hay que recordar el famoso caso del estafador de Tinder. La manipulación emocional no solo le rompió el corazón a sus víctimas, sino que las llevó directamente a la ruina económica. Y lo más increíble es que estas estafas casi siempre siguen el mismo libreto, un patrón depredador. A ver, paso a paso. Primero, lanzan el anzuelo, buscan una vulnerabilidad y crean una conexión. Después, con tiempo y paciencia, construyen confianza. Luego, inventan una crisis, una emergencia que suena creíble. Y finalmente, cuando la víctima está en su punto más vulnerable, piden el dinero. Claro, esto abre un debate complicadísimo. ¿De quién es la culpa? Y aquí hay dos posturas que chocan de frente. Por un lado están quienes dicen que la víctima es vulnerable y que los estafadores aprovechan de eso. Culparla sería un sinsentido. Pero por otro lado hay quienes argumentan que las personas deben ser más conscientes de los riesgos que corren al exponerse en línea. Y en medio de todo este debate pasa algo que deja a todos helados. Uno de los participantes en la charla, así, sin más, confiesa ser un estafador. Y no solo admite el crimen, sino que se jacta de lo rentable que es y remata diciendo que esto nunca va a terminar. Una confesión brutal que revela lo profunda que es esta oscura economía. Todo este ecosistema de engaños y crímenes nos lleva de vuelta a Spider-Byte. Porque la pregunta es, en un mundo digital así, tan turbio, ¿dónde encaja él?
Y es que aquí está la gran paradoja de su historia. Él fue víctima de algunas de las peores tácticas de acoso en línea. Y en lugar de esconderse, su reacción fue dominar esas mismas herramientas que usaron para atacarlo. Es una historia de reacción, casi de supervivencia. Entonces, si tratamos de armar el rompecabezas de su identidad, vemos que tiene varias piezas clave. Por un lado, es una víctima, sin duda, moldeada por el dolor. Por otro, es una especie de justiciero, que lucha por una causa. Y finalmente, también es un producto de todo este caos digital en el que vivimos. Así que volvemos a la pregunta inicial. ¿Quién es Spider-Byte? ¿Un hacker? Sí. ¿Uno cuyas habilidades nacieron de un trauma terrible? ¿O es un héroe que de verdad expone la corrupción? ¿O es, tal vez, una leyenda digital? ¿Una historia cuya verdad completa sigue oculta detrás de una máscara? Como ven, la respuesta no es nada sencilla. Al final del día, en este mundo digital tan ambiguo, lleno de sombras, quizá la única frontera clara es la que cada uno decide trazar para sí mismo. Y la historia de Spider-Byte, más que darnos respuestas, nos obliga a preguntarnos, ¿dónde trazamos nosotros esa línea?